Me olvidé que estaba con el zoom y como estoy parada, creo que yo sola hago diseños parada, ¿no? Y ahora voy a proceder al alcoholcito, como hacemos siempre para difuminar los Sharpies. Y roguemos que esto salga, porque si no, no hago más vivo. Me ofendo. Y ahora esta vez no lo puse arriba de esto para que no se me moje todo, como me pasó el otro día. Y con un bello pincelito, que puede ser chato o circular, eso es lo mismo. Miren esto, muy bueno. No lo puedo creer, miren, yo les voy a mostrar acá en la publicación que yo pregunté lo de las técnicas y todo eso. Bueno, ya hacía varios días que me venían diciendo el carey y Sol me puso una foto. ¿Ven? Esta es la foto, ¿la ven ahí? Bueno, chicas, cómprense Sharpies. Chau a los esmaltes. Los Sharpies son todo lo que está bien. Ahora, a esto mismo yo le agregaría un poquito más. Miren, voy a dejar la imagen. A esto mismo, o sea, lo pueden dejar así, porque la verdad que se ve súper lindo, y ponerle ya el top coat, o pueden hacerle otra tanda, ¿sí? Pueden agregar donde quieran. Poner acá está demasiado difuminado, no sé si se ve bueno, así que le agrego un poco de marroncito. Me gustaría acá agregarle un poquito más también. Y me gustaría resaltar un poquito más los amarillos. Ahora me siento más confiada, che. Chicas, soy la reina de las Sharpies. Puede ser cualquier indeleble, ¿eh? No hace falta que sean marca Sharpie. Lo que pasa es que, bueno, sí, Sharpie tiene muy buenos colores. Eso es verdad. Pero pueden usar cualquier indeleble, porque lo que tiene el indeleble es que con el alcohol se difumina. Entonces, se difumina y se borra, ambas. Así que hay que tener cuidado y manejar bien el tema del alcohol. Pero es buenísimo porque podés hacer cualquier tipo de dibujo y con el alcohol le das como el efecto acuarela. Así que está muy bueno. Ven que no es que pinta súper bien, sino que me cuesta un poquito. Acuérdense que si vemos que nos zarpamos con la cantidad de alcohol que ponemos, podemos pasar el pincel seco y absorber el alcohol donde nos pasamos. Obviamente nos llevamos esmalte o pintura, pero después seguimos esparciendo y se va cubriendo, y si no le volvemos a poner esmalte y los colores. Acuérdense de dejarlo secar un ratito, ¿sí? Después de que le pasan el alcohol, ven, lo dejé secar. Y ahora sí, le voy a poner un poco más, le voy a poner un poco más de marrón. Ven acá que me había pasado con el alcohol, así que... Y ahora voy a tratar de difuminarlo más despacito, para que no me vuelva a pasar lo mismo. Así que súper poquito. A ver, quiero que lo vean. No quiero que otra vez me quede como... Ahí va. Ah, ahí está, ya me acordé cómo hice al principio. En lugar de hacerlo más tipo frum, o sea, como tra, lo había hecho así como más de a toquecitos. Y de a toquecitos en cada color iba quedando como esta manchita más característica. Entonces, si yo ahora le quiero agregar más marrón acá, por ejemplo, hago lo mismo, más de a toquecitos. Ven que va quedando mejor esa manchita. Y
lo que se me ocurrió, que me parece que va a quedar súper bien. Quiero terminar este también, así les muestro lo que pensé agregarle a este diseño. Ahí ven que voy mezclando un poco todos los colores de a toquecitos. Y me va quedando un poco este efecto. Ahora lo que voy a hacer para que... Uy, ya rompí todo. Algo divertido voy a hacer, miren. Ya para ir con... Le voy a agregar esto en algunos cachitos. Primero le voy a poner top coat. Bueno, ahora sí. Tengo el top fresquecito, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es... Le van agregando un poquito de estos chiquititos por donde les guste. Cantidad a gusto. ¿Ven cómo van quedando? ¿Les gustan? Esto se llama hoja de oro. Viene así como en un pedazo grande, pero... se rompe súper fácil, ¿ven? Apenas lo toco ya se rompe. Entonces, con esos pedacitos van haciendo un montón de decoraciones. Para estos diseños así o los marmoleados, queda súper lindo la hoja esta de oro. Acá ven, se cayó un pedazo que me parece bastante grande. Entonces, lo voy a partir así nomás. Y yo, no es que lo toco así con el dedo y lo paso al ¿cómo se llama? No me sale, al tip, sino más bien los voy volcando en la tapita, ahí, y prefiero levantarlos con el pincel porque son tan delicaditos y aparte no quiero arruinar el top que ya puse y está, dentro de todo, bien esmaltado. Ahí agrego un poquito más y acá tengo un cachito en la punta que lo voy a usar acá. Le voy a poner los dos y después lo que voy a hacer es pasar uno a mate y el otro lo dejo en brillo para que vean cómo queda el mismo diseño con las dos tonalidades. Me parece que queda súper genial con este diseño. Como que lo hace ver mucho más elegante y no simplemente un manchón de cosas. Inclusive si tienen esos, no sé, piedritas o algo en este mismo color, dorado así, me parece que también quedaría muy bien. Ahí salió mate y brillo. A ver cuál les gusta más. Chan, chan, chan. No se nota bien. Así que yo le voy a sacar una foto y la voy a subir a la página a ver qué onda. Ahí van a verlo mejor y ahí voten si les gusta más mate o brillo. Gracias por estar aquí estas noches de insomnio compartidas. Así que bueno, gracias por hacerme reír y espero que les salga. Si les sale, si les sale y lo suben, etiquétenme, así lo veo. ¿Vale? Gracias por estar aquí. Nos vemos en otro vivo uno de estos días.